Hoy tendremos una breve introducción del sistema trifásico para almacenamiento Growatt. Las partes principales del sistema son el inversor trifásico híbrido SPH 10000 TL3BH y el sistema de baterías de alto voltaje. Hay 6 modelos en la serie SPH. Se podría instalar un único gabinete de baterías de alto voltaje con un máximo de 4 módulos de baterías H48050. Cada módulo de baterías es de 2.4 kWh y el rango de conexión en serie de baterías es de 3 a 10 piezas. El gabinete tiene capacidad de almacenamiento de 7.2 kWh a 24 kWh. El entorno operativo es muy importante, ya que influirá en la vida útil del SPH, así que por favor no lo exponga al sol, lluvia o la nieve. Para asegurar que el inversor pueda funcionar con normalidad y sea fácil de operar, por favor proporcione un espacio adecuado para el SPH. Antes de la instalación necesitamos preparar las herramientas. En primer lugar, desembalar el paquete de SPH y comprobar si la unidad está dañada o le faltan piezas. En caso de que suceda, por favor, póngase en contacto con el proveedor. Estas son las partes dentro del paquete del SPH. Hay algunos terminales de conexión, incluyendo terminales de conexión para la batería, terminales de conexión fotovoltaicas, interruptor fotovoltaico, antena, USB para actualización de firmware local, RS232 Wi-Fi para accesorios de comunicación, DIP para la norma de seguridad de diferentes países, contacto seco, puerto de conexión a la red DCA, puerto de conexión de salida EPS, fuente de alimentación de emergencia, y los terminales de comunicación incluyendo puerto CAN para la batería de litio de Growatt, RS485 reservado para la comunicación, DRMS solo para mercados Australia y Nueva Zelanda, Meter 1 y Meter 2 para el medidor inteligente trifásico, NTC reservado para el sensor de temperatura para baterías de plomo ácido. Asegúrese de que el interruptor fotovoltaico está apagado. De manera similar a la conexión de un inversor tradicional, la conexión puede realizarse con terminales fotovoltaicos. Inserte los cables positivos y negativos de los paneles fotovoltaicos en los terminales correspondientes del SPH. Límites: máximo voltaje fotovoltaico 1000 volts, máxima corriente de entrada fotovoltaica 12 amperes, máxima potencia de entrada fotovoltaica por cadena 6500 watts. Observaciones: le sugerimos que use cable igual o mayor a 4 mm cuadrados 12 AWG para conectarse. El terminal de la batería es similar a la entrada fotovoltaica. Puede realizar la conexión utilizando terminales fotovoltaicos. Inserte el cable positivo y negativo de la batería en el terminal relativo a la batería del SPH. Límites: rango de voltaje de la batería 100 a 550 volts, corriente máxima de entrada de la batería 25 amperes, máxima potencia de entrada de la batería 10.000 watts. Le sugerimos que use cable igual o mayor a 4 mm cuadrados 10 AWG para conectarse. El SPH tiene un terminal de red DCA y un terminal de salida de EPS. Podemos seguir esta sugerencia de cables DCA para elegir el cable adecuado. Confirme el puerto L1, L2, L3, N y P del terminal de conexión. Pase los cables por el tornillo de presión, el anillo de sellado, el conector roscado en secuencia. Inserte los cables en el terminal de conexión según las polaridades indicadas y apriete los tornillos. Empuje y gire el conector roscado en el terminal de conexión hasta que ambos estén bloqueados. Enchufe el conector en el terminal de salida DCA
gira en el sentido de las agujas del reloj para apretar y en sentido contrario para aflojar el conector. Al igual que la instalación del terminal de conexión de red, aprieta el conector roscado en el terminal de conexión fuera de red y conecta el terminal a la salida de EPS. Precaución: no importa si la red está disponible o no, asegúrese de aislar la carga EPS de la red pública y del terminal de red DCA-SPH. Desmonta la cubierta impermeable. Pasa los cables a través del conector roscado, el anillo de sellado y la cubierta impermeable. El cable CAN se utiliza para la comunicación entre el inversor y la batería. El cable del medidor se utiliza para la comunicación con el medidor inteligente. Conecte el cable del medidor CAN en el terminal correspondiente como se muestra en el video y asegure la cubierta impermeable. El conector de conexión a tierra está en la parte inferior del SPH. En primer lugar, conecte L1, L2, L3 y neutro de la red al puerto 1, puerto 4, puerto 7 y puerto 10. Y conecte el puerto 3, puerto 6, puerto 9, puerto 10 a L1, L2, L3 y neutro de la carga. En segundo lugar, conecte el pin 5 LAN, blanco y azul, al puerto 24 del medidor inteligente y el pin 1 LAN, blanco y naranja, al puerto 25 del medidor inteligente. Si el cliente requiere la función de energía de reserva, Growatt proporciona el ATST opcional para nuestro sistema. Podemos seguir el diagrama para conectar el ATST. El estándar 1 es para uso general y el estándar 2 es para mercados como Australia, donde la línea neutral tiene que ser continua. En primer lugar, utilice cable 16 AWG para conectar el contactor 1 puerto 3 al contactor 1 puerto A1 y al contactor 2 puerto A1. Y usa otro cable 16 AWG para conectar el puerto 5 del contactor 2 al puerto A2 del contactor 1 y al puerto A2 del contactor 2. En segundo lugar, conecte los cables 10 AWG de grid R, grid S, grid T, grid N en los puertos correspondientes como se ilustra y fije el cable de tierra en la barra de cobre. En tercer lugar, conecte los cables 10 AWG del EPSR, EPSS, EPST y EPSN del SPH en los puertos correspondientes como se ilustra. Finalmente, conecte los cables 10 AWG EPS Load L1, EPS Load L2, EPS Load L3 y EPS Load N en los puertos correspondientes como se ilustra. Para el mercado australiano todavía hay que conectar el puerto R7 y el puerto 5 del contactor 2 basado en el estándar 1. Hay un paquete para el gabinete de baterías, que incluye lo que se ilustra. Antes de la instalación, por favor, lee el manual de usuario de la instalación del gabinete de la batería cuidadosamente y siga la instalación del sistema como se indica. Para el gabinete que se coloca en la parte inferior, necesita quitar los tornillos para el montaje en la pared. Para el gabinete que se coloca en la parte superior, necesita quitar los 4 soportes de la base. Abra el gabinete y quite los 2 impermeables de los agujeros de paso. Después de completar los pasos anteriores, apile los gabinetes de la batería. Una vez apilados los gabinetes, encuentra los pernos M8X40 dentro de la bolsa de accesorios y asegure los 4 agujeros de conexión dentro del gabinete. Coloque los módulos de baterías en el gabinete uno por uno. Apriete los módulos de la batería en el gabinete con tornillos uno por uno. Conecte el cable de alimentación entre los módulos de la batería en conexión en serie. Conecte el cable de comunicación entre los módulos de la batería. Los cables de alimentación y de comunicación deben pasar por los agujeros del gabinete para conectar el otro módulo de baterías.
Todo el gabinete de la batería está completo. Conecte el cable de comunicación del inversor al módulo BMS. Conecte el cable de tierra y conéctelo al armario inferior. Conecte el cable de alimentación externo 4AWG del módulo BMS al bloque de terminales a un lado del gabinete y a la salida del bloque de terminales cable 10AWG hacia el inversor. Conecte el cable de tierra como se ilustra y conéctelo a la tierra. Como se ilustra, el cable de alimentación del sistema de baterías se conecta al bloque interno y finalmente va al inversor. Finalmente puedes ver todo el sistema de almacenamiento. Recordatorio: debido a que el tamaño del cable de la salida del sistema de baterías y la entrada de la batería del SPH es diferente, si no utiliza el gabinete de baterías de alto voltaje, necesita un interruptor de transferencia de corriente continua adicional entre el sistema de baterías y el inversor. El interruptor de transferencia de corriente continua debe cumplir con las especificaciones voltaje mayor a 600 volts en corriente directa y corriente mayor a 50 amperes. El SPH proporciona un puerto RS232 para la comunicación. Todo el sistema de almacenamiento de energía puede ser monitoreado a través de Shine Wi-Fi S o Shine Link. Debe asegurarse de que los siguientes pin 1 y pin 2 del puerto RC232 estén activos antes de usar el Shine Wi-Fi S o el Shine Link. Ahora podemos ver todo el sistema de ESS y ahora encenderemos todo el sistema. En primer lugar, enciende el interruptor entre la red y el inversor. En segundo lugar, enciende el interruptor fotovoltaico y el interruptor fotovoltaico del inversor. Finalmente, enciende el sistema de baterías. Después de encender el sistema, si el arreglo fotovoltaico, la red y la batería están disponibles, el sistema funcionaría en modo normal. Cuando el SPH está en modo normal, la pantalla muestra normal y el LED es verde. Si el SPH no entró en modo normal con éxito, especialmente si el LED es rojo, por favor contacte con el departamento de servicio de Growatt para obtener ayuda. Este es el sistema completo de almacenamiento trifásico incluyendo SPH 10000 Tl3PH, sistema de baterías de alto voltaje, interruptor de CA entre el inversor y la red, interruptor de CA para la salida de EPS, interruptor de CC para la entrada solar, medidor inteligente trifásico y ATST.